Historias de legados condenados. Agosto de 1986. En algún lugar de Italia, una mujer de 39 años llamada Marcela Basteri desaparece sin dejar ningún rastro verificable y nunca vuelve a ser vista por su familia, sus amigos o cualquier persona que la conociera previamente. Marcela era la madre de Luis Miguel, el cantante mexicano que a los 16 años ya era una superestrella internacional vendiendo millones de discos en todo el mundo hispanohablante. Y la última vez que la vio fue durante una visita familiar a Italia, en el verano de 1986, cuando él tenía exactamente 16 años, y estaba en la cúspide absoluta de su éxito inicial como cantante adolescente. Después de esa visita, Marcela simplemente desapareció de la faz de la tierra sin llamar a sus hijos, sin contactar a familiares en Italia, sin usar sus documentos de identidad, sin acceder a cuentas bancarias y sin dejar absolutamente ninguna pista sobre su paradero o su destino final. Durante las siguientes casi 4 décadas, hasta el día de hoy, en 2025, Luis Miguel ha gastado millones de dólares contratando investigadores privados de élite en múltiples países intentando desesperadamente descubrir qué le pasó a su madre. Ha seguido innumerables pistas que han resultado en callejones sin salida frustrantes. Ha investigado teorías que van desde asesinato por parte de su propio padre hasta la posibilidad de que esté viva escondida voluntariamente en algún lugar de Argentina o Italia bajo una identidad falsa. Pero nunca ha encontrado ninguna respuesta definitiva que le permita finalmente cerrar este capítulo devastador de su vida y tener algún tipo de paz mental sobre el destino de la mujer que lo trajo al mundo. El misterio de la desaparición de Marcela Basteri se ha convertido en una de las historias más fascinantes y trágicas del mundo del entretenimiento latinoamericano, alimentando décadas de especulación periodística, teorías conspirativas elaboradas, investigaciones criminales inconclusas y un dolor profundo que Luis Miguel ha cargado durante toda su vida adulta, mientras simultáneamente construía una de las carreras musicales más exitosas en la historia de la música en español. Esta es la historia completa de Luis Miguel, del misterio sin resolver de su madre desaparecida, del padre abusivo que probablemente sabe la verdad, pero se la llevó a la tumba, y de cómo un niño explotado se convirtió en el artista más exitoso de su generación, mientras vivía con un trauma que nunca ha podido superar completamente. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque durante muchos años en sus biografías oficiales y en entrevistas se afirmaba que había nacido en Veracruz, México. Una mentira deliberada creada por su padre para hacer que Luis Miguel pareciera más mexicano y más comercialmente viable en el mercado mexicano, que sería crucial para su éxito futuro. Su padre era Luis Gallego Sánchez, conocido profesionalmente como Luisito Rey, un cantante español originario de Cádiz que había tenido una carrera musical muy modesta en España durante los años 60, con algunos éxitos menores pero que nunca alcanzó el estrellato que desesperadamente anhelaba, lo cual creó en él una frustración profunda y un resentimiento que eventualmente proyectaría completamente sobre su hijo mayor, usándolo como vehículo para alcanzar vicariamente la fama que él nunca pudo conseguir por sí mismo. La madre de Luis Miguel era Marcela Basteri, una mujer italiana hermosa de familia de clase media de la región de Toscana en Italia, que había conocido a Luisito Rey durante una de sus giras por Europa en los años 60, cuando ella trabajaba ocasionalmente como modelo y azafata de eventos, y se enamoraron rápidamente en lo que parecía ser un romance apasionado, aunque problemático desde el inicio debido al temperamento volátil de Luisito Rey y su tendencia a comportamientos abusivos cuando bebía alcohol, que era frecuentemente. La pareja se casó y tuvo 3 hijos en total. Luis Miguel, nacido en 1970, Alejandro, nacido en 1971, y Sergio, nacido en 1978. Y la familia vivió una vida nómada moviéndose constantemente entre Puerto Rico, España, Italia y eventualmente México, siguiendo las oportunidades profesionales limitadas de Luisito Rey,
que nunca se materializaban en el éxito que él esperaba desesperadamente. Luisito Rey era un padre extremadamente abusivo tanto física como emocionalmente con toda su familia, pero especialmente con Luis Miguel, en quien vio desde edad muy temprana un talento vocal excepcional, que podía ser explotado comercialmente para generar el dinero y la fama que él nunca había conseguido. Cuando Luis Miguel tenía apenas 11 años en 1981, su padre lo obligó a comenzar a cantar profesionalmente en bares, hoteles y restaurantes en México, donde la familia se había establecido temporalmente, viviendo en condiciones económicas precarias porque Luisito Rey gastaba todo el dinero que tenían en alcohol, mujeres y manteniendo una apariencia de éxito que no correspondía con su realidad financiera desesperada. Luis Miguel desde niño mostró un talento vocal absolutamente extraordinario, con una voz potente, un control excepcional del tono y una capacidad de interpretar canciones con emoción, que era notable en alguien tan joven. Y rápidamente comenzó a llamar la atención en el circuito de entretenimiento de México, cuando cantaba en eventos privados y presentaciones pequeñas. Luisito Rey, viendo la oportunidad dorada que había estado esperando durante toda su vida frustrada, se convirtió en el manager absolutamente controlador de su hijo, manejando cada aspecto de su carrera emergente, con mano de hierro, tomando todas las decisiones sobre qué canciones cantar, qué imagen proyectar, con quién trabajar y cómo invertir, o más frecuentemente, gastar el dinero que Luis Miguel comenzaba a generar con presentaciones cada vez más lucrativas. Sí, el abuso de Luisito Rey hacia su hijo era sistemático y brutal, incluyendo golpizas físicas violentas cuando Luis Miguel cometía errores durante ensayos o presentaciones, castigos psicológicos diseñados para mantenerlo aterrorizado y obediente, negación de comida como castigo, y una explotación financiera absoluta donde Luisito Rey se apropiaba de todo el dinero que su hijo ganaba gastándolo en su propio estilo de vida, mientras la familia vivía con recursos mínimos. En 1981, cuando Luis Miguel tenía solo 11 años, Luisito Rey consiguió un contrato de grabación con EMI Music México, después de meses de insistencia y de mostrar grabaciones caseras del niño cantando. Y Luis Miguel grabó su primer álbum profesional titulado simplemente con su nombre artístico, que vendió modestamente, pero suficiente para justificar un segundo álbum, y comenzar a construir una base de fans principalmente de adolescentes mexicanas que encontraban al joven cantante guapo y talentoso. Durante los siguientes años, entre 1982 y 1984, Luis Miguel lanzó varios álbumes más que gradualmente aumentaban en ventas y popularidad, mientras su padre lo empujaba implacablemente a trabajar constantemente con un horario que habría sido agotador para un adulto y que era completamente inapropiado para un niño, que debería haber estado en la escuela viviendo una infancia normal, en lugar de siendo explotado en la industria del entretenimiento. Como el quiebre masivo llegó en 1985, cuando Luis Miguel tenía solo 14 años y grabó una canción llamada La Incondicional, que se convirtió en un éxito absolutamente masivo, no solo en México, sino en todo el mundo hispanohablante, vendiendo millones de copias, dominando las estaciones de radio durante meses y convirtiendo instantáneamente a Luis Miguel de cantante adolescente exitoso en México a superestrella internacional reconocida en España, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y prácticamente todos los países de América Latina. La canción era una balada romántica que mostraba perfectamente la voz madura y emotiva de Luis Miguel, que sonaba mucho mayor que sus 14 años. Y el video musical recibió rotación constante en los canales de televisión de música, que estaban en su apogeo durante los 80. Ese mismo año, Luis Miguel se convirtió en el artista más joven en la historia en ganar un Grammy cuando ganó el premio Grammy al Mejor Artista Nuevo, en la categoría de música mexicana a los 15 años. Un récord que estableció la magnitud de su éxito precoz y su talento innegable. Pero mientras Luis Miguel alcanzaba fama y éxito masivos, que la mayoría de artistas nunca experimentan en carreras enteras, su vida personal era absolutamente miserable, debido al control abusivo total de su padre, que se había intensificado proporcionalmente al éxito de su hijo.
Luisito Rey, tomaba absolutamente todo el dinero que Luis Miguel generaba de ventas de discos, presentaciones, comerciales y endorsements que ya sumaban millones de dólares anualmente, y lo gastaba en mantener un estilo de vida lujoso para él mismo, incluyendo autos caros, la ropa de diseñador, fiestas constantes, alcohol en exceso y mujeres. Mientras Luis Miguel y sus hermanos vivían con lo mínimo necesario, y su madre Marcela sufría el abuso constante de su esposo sin tener recursos financieros para escapar de la situación, porque todo el dinero estaba controlado por Luisito Rey. Marcela intentó múltiples veces proteger a sus hijos del abuso de su padre, especialmente las golpizas físicas que Luisito Rey administraba regularmente cuando estaba borracho o cuando Luis Miguel no cantaba perfectamente durante ensayos o grabaciones. Pero sus intervenciones generalmente resultaban en que Luisito Rey golpeara también a Marcela en explosiones de violencia doméstica, que los hijos presenciaban traumáticamente, creando un ambiente familiar tóxico de miedo constante, violencia impredecible y disfunción emocional severa. La relación entre Luisito Rey y Marcela se deterioró completamente durante los años 80, mientras el éxito de Luis Miguel crecía exponencialmente, y el padre se volvía cada vez más paranoico sobre proteger su control absoluto sobre la carrera de su hijo y sobre el flujo masivo de dinero que generaba. Luisito Rey acusaba constantemente a Marcela de querer robarle su creación, de intentar influenciar a Luis Miguel contra él, de planear abandonarlo llevándose a los niños y destruyendo así la máquina de hacer dinero que había construido explotando el talento de su hijo mayor. Las peleas entre ellos eran cada vez más violentas y frecuentes, y para 1986, la relación estaba completamente fracturada, al punto de que Marcela estaba buscando activamente maneras de divorciarse y escapar con sus 3 hijos lejos del abuso de Luisito Rey. Aunque esto era extremadamente difícil, porque legalmente Luisito Rey controlaba todo el dinero, todos los contratos y todos los aspectos de la carrera de Luis Miguel, quien era menor de edad. En agosto de 1986, Marcela viajó a Italia supuestamente para visitar a su familia en la región de Toscana, donde había crecido, y donde tenía hermanos, primos y otros familiares con quienes mantenía contacto regular, a pesar de vivir en México. Luis Miguel tenía 16 años en ese momento, y estaba en la cúspide absoluta de su éxito inicial con giras masivas, presentaciones constantes y reconocimiento internacional como una de las estrellas más grandes de la música en español. Y viajó con su madre a Italia, donde pasaron tiempo juntos, visitando familia y disfrutando un respiro temporal del control sofocante de Luisito Rey. Pero entonces Marcela simplemente desapareció y nunca regresó a México, nunca volvió a contactar a sus hijos, nunca llamó a su familia en Italia después de cierto punto, y básicamente se esfumó de la existencia sin dejar rastro alguno que permitiera a alguien determinar qué le había pasado exactamente. Las circunstancias exactas de su desaparición permanecen extremadamente confusas y contradictorias hasta el día de hoy, casi 40 años después, porque hay múltiples versiones de lo que supuestamente pasó dependiendo de quién esté contando la historia y en qué momento. La versión oficial que Luisito Rey le dijo a Luis Miguel y a sus hermanos menores fue que Marcela había decidido quedarse en Italia porque estaba enamorada de otro hombre y que había elegido abandonar a su familia para comenzar una nueva vida allá. Una historia que Luis Miguel inicialmente creyó porque confiaba en su padre a pesar de todos los abusos y porque no tenía ninguna razón para pensar que su madre simplemente desaparecería sin decir nada. Pero esta historia nunca tuvo ningún sentido porque Marcela adoraba a sus 3 hijos, especialmente a Luis Miguel y Sergio el menor. Llamaba constantemente cuando estaba separada de ellos, incluso por periodos cortos. Y todos los que la conocían, incluyendo familia en Italia, dijeron que era absolutamente imposible que ella voluntariamente abandonara a sus hijos sin contacto alguno, sin importar qué problemas tuviera con su esposo abusivo. Durante meses y eventualmente años después de la desaparición de Marcela,
Luis Miguel presionó repetidamente a su padre preguntando dónde estaba su madre, por qué no llamaba, cuándo podría hablar con ella, y Luisito Rey consistentemente le decía que Marcela estaba con su nuevo novio en Italia, y que había pedido específicamente no ser contactada, porque quería comenzar su vida nueva sin su familia anterior. Una historia cruelmente diseñada para hacer que Luis Miguel pensara que su madre lo había abandonado voluntariamente, creando resentimiento y dolor que reemplazara su deseo de encontrarla. Pero conforme Luis Miguel maduraba y comenzaba a entender mejor la dinámica abusiva de su padre, comenzó a sospechar fuertemente que la historia oficial era una mentira y que algo mucho más oscuro y siniestro le había pasado a su madre. Posiblemente que había sido asesinada por Luisito Rey o por alguien actuando bajo sus órdenes para eliminarla permanentemente del cuadro familiar y mantener control absoluto sobre Luis Miguel y su carrera multimillonaria. Para 1986, apenas meses después de la desaparición de su madre, Luis Miguel tomó la decisión crucial de despedir completamente a su padre, como su manager, cortando toda relación profesional con él, aunque mantuvieron relación personal mínima durante algunos años más. Esta decisión fue extremadamente valiente considerando que Luis Miguel tenía solo 16 años y Luisito Rey había controlado absolutamente cada aspecto de su vida y carrera durante toda su infancia. Pero Luis Miguel ya no podía tolerar el abuso, la explotación financiera descarada donde su padre robaba millones de sus ganancias, y crecientemente sospechaba que su padre estaba mintiendo sobre la desaparición de su madre, ocultando algo terrible. Contrató a Hugo López como su nuevo manager, quien era un profesional respetado en la industria de la música en México, y comenzó a tomar control real de su propia carrera y de sus finanzas, descubriendo en el proceso que su padre había robado y malgastado varios millones de dólares que Luis Miguel había ganado durante sus primeros años, mientras era menor de edad. Dinero que legalmente debería haber estado en fideicomisos protegidos, pero que Luisito Rey había gastado completamente en su estilo de vida excesivo. Luisito Rey reaccionó a ser despedido con furia absoluta, y durante años después amenazó repetidamente a Luis Miguel con revelar secretos familiares oscuros, con ir a los medios contando historias perjudiciales, y con destruir su imagen pública si no le daba dinero regularmente. Esencialmente, extorsionando a su propio hijo usando información sobre la familia que Luis Miguel, desesperadamente, quería mantener privada, especialmente relacionada con la desaparición de su madre. Luis Miguel pagó estas extorsiones durante años, dándole dinero a su padre regularmente para mantenerlo callado y lejos de los medios, a una situación humillante y dolorosa que continuó hasta que Luisito Rey murió finalmente en diciembre de 2010, en España completamente solo, enfermo y empobrecido, después de haber malgastado todo el dinero que había robado de su hijo, y después de que Luis Miguel eventualmente cortara todo contacto con él, rehusando darle más dinero cuando las demandas se volvieron excesivas y las amenazas demasiado frecuentes. Cuando Luisito Rey murió, se llevó a la tumba cualquier información que tuviera sobre el verdadero destino de Marcela Basteri. Aunque muchos cercanos a la familia creen que en sus últimos años, cuando estaba muriendo de cáncer y extremadamente enfermo, Luisito Rey intentó contactar a Luis Miguel posiblemente para confesarle finalmente qué le había pasado a su madre. Pero Luis Miguel rechazó todas las llamadas y rechazó verlo, negándole así cualquier posibilidad de deathbed confession que pudiera haber finalmente resuelto el misterio. Aunque esto causó a Luis Miguel culpa residual por años después, preguntándose si debería haber escuchado a su padre en sus momentos finales. Después de la muerte de Luisito Rey, Luis Miguel intensificó dramáticamente sus esfuerzos de encontrar a su madre, contratando investigadores privados de élite en Italia, Argentina y otros países, gastando literalmente millones de dólares, siguiendo pistas que surgían periódicamente de gente que alegaba haber visto a Marcela o tener información sobre su paradero. Pero cada pista eventualmente llegaba a un callejón sin salida frustrante, dejando a Luis Miguel sin ninguna respuesta definitiva sobre qué le pasó a su madre. Las teorías sobre la desaparición de Marcela Basteri son múltiples y variadas.
algunas basadas en investigación seria y otras puramente especulativas alimentadas por décadas de cobertura sensacionalista en tabloides y programas de televisión de chismes. La teoría más ampliamente creída y que tiene más soporte circunstancial es que Luisito Rey asesinó a Marcela o contrató a alguien para matarla durante o poco después del viaje a Italia en agosto de 1986, motivado por el miedo de que ella lo dejara llevándose a los niños y especialmente a Luis Miguel, destruyendo así su fuente de ingresos y poder, y que dispuso del cuerpo de manera que nunca fuera encontrado posiblemente, enterrándola en un lugar remoto o incluso hundiéndola en el mar, y permitiéndole después contar la historia de que ella había abandonado voluntariamente a la familia. Esta teoría es apoyada por el comportamiento errático de Luisito Rey después de la desaparición, su negativa absoluta a cooperar con cualquier investigación sobre el paradero de Marcela, sus amenazas constantes de revelar secretos si Luis Miguel no le daba dinero sugiriendo que tenía información comprometedora que podía usar como palanca, y el testimonio de varios empleados y conocidos de la familia, que dijeron haber presenciado violencia doméstica extrema de Luisito Rey contra Marcela en los meses previos a su desaparición. Una segunda teoría que ha ganado tracción especialmente después de la serie de Netflix sobre Luis Miguel es que Marcela está viva y viviendo bajo una identidad falsa en algún lugar de Argentina o Italia, habiendo huido voluntariamente de su vida previa para escapar definitivamente del abuso de Luisito Rey, pero siendo incapaz de contactar a sus hijos porque hacer eso revelaría su ubicación y la pondría en peligro nuevamente. Y que ha vivido durante casi 40 años con la agonía de estar separada de sus hijos, pero creyendo que es el precio necesario para su propia supervivencia y seguridad. Esta teoría es alimentada por reportes no confirmados de gente en Argentina, que alega haber visto a una mujer que coincide con la descripción de Marcela, viviendo bajo un nombre diferente, y por el hecho de que nunca se ha encontrado un cuerpo, ni ninguna evidencia física de que esté muerta, aunque la ausencia de evidencia, obviamente no es evidencia de vida, especialmente después de tanto tiempo. Investigadores privados contratados por Luis Miguel han perseguido esta posibilidad extensivamente, viajando repetidamente a Argentina siguiendo pistas y reportes, pero nunca han encontrado nada concreto que confirme que Marcela está viva. Una tercera teoría menos común, pero mencionada ocasionalmente, involucra a la mafia italiana, sugiriendo que Marcela fue secuestrada por organizaciones criminales en Italia, posiblemente como venganza por alguna deuda o conflicto que Luisito Rey tenía con gente peligrosa, o alternativamente que Luisito Rey vendió información sobre su esposa a criminales que la querían por razones que nunca han sido claras. Pero esta teoría tiene muy poco soporte evidencial y parece más producto de especulación sensacionalista que de investigación seria. Otras teorías aún más rebuscadas incluyen la posibilidad de que Marcela sufriera un episodio de amnesia completa y esté viviendo en algún lugar sin memoria de su identidad previa o de su familia, o que haya entrado voluntariamente en un convento o institución religiosa en Italia, cortando todo contacto con el mundo exterior, como a veces hacen personas que experimentan crisis personales extremas. Pero ambas posibilidades parecen extremadamente improbables, dado que su familia en Italia la habría reconocido, o que alguien en algún momento durante casi 40 años habría hecho la conexión entre una mujer amnésica o una monja, y los reportes extensivos sobre la desaparición de Marcela Basteri, que han circulado en medios italianos y mexicanos durante décadas. Lo que es absolutamente cierto es que Marcela Basteri desapareció en agosto de 1986, que nunca ha sido vista confirmadamente desde entonces por ninguna fuente verificable, que Luis Miguel ha gastado millones de dólares y décadas de esfuerzo tratando de encontrarla sin éxito, y que este trauma ha definido fundamentalmente su vida personal y ha afectado profundamente sus relaciones, su salud mental, su capacidad de confiar en otros y su perspectiva general sobre la vida y la familia. La desaparición de su madre, combinada con el abuso que sufrió de su padre durante su infancia, creó heridas psicológicas profundas
que Luis Miguel nunca ha superado completamente, a pesar del éxito profesional masivo que ha alcanzado durante su carrera de más de 4 décadas. Profesionalmente, Luis Miguel continuó alcanzando éxitos cada vez mayores después de la desaparición de su madre, a pesar del trauma personal devastador, que estaba experimentando completamente en privado, sin revelar a nadie la magnitud de su dolor, ni permitir que afectara visiblemente su trabajo profesional, donde mantenía una fachada de perfección absoluta. Durante los años 90 específicamente, se convirtió en uno de los artistas de música en español más exitosos del mundo entero, con una serie de álbums extraordinariamente exitosos que vendieron colectivamente decenas de millones de copias y que expandieron su base de fans masivamente más allá del público hispanohablante tradicional de México y América Latina, alcanzando también audiencias significativas en Estados Unidos, donde la población hispana creciente lo adoptó como su artista representativo. En Europa, donde España naturalmente lo recibió con entusiasmo, pero también Italia, Francia y otros países desarrollaron bases de fans leales. Y sorprendentemente, en Asia, especialmente Japón, donde desarrolló un culto de seguidores dedicados, que lo veían como la personificación del romance latino exótico. En 1991 tomó una decisión artística extremadamente arriesgada, que podría haber destruido su carrera si hubiera fallado, pero que en cambio se convirtió en su movimiento más brillante cuando lanzó el álbum Romance, producido por el legendario productor español Juan Carlos Calderón. Un álbum que consistía exclusivamente en versiones modernizadas de boleros clásicos de las décadas de 1940 y 50 escritos por compositores legendarios como Agustín Lara, María Greber y Armando Manzanero, que habían sido inmensamente populares generaciones antes, pero que en 1991 eran considerados completamente anticuados, pasados de moda y comercialmente inviables para una audiencia joven contemporánea, acostumbrada a pop, rock y música dance electrónica. Todos los ejecutivos de su disquera WA Latina pensaban que estaba cometiendo suicidio comercial con este proyecto y le advirtieron repetidamente que un álbum de boleros viejos nunca vendería en cantidades significativas entre su base de fans jóvenes. Pero Luis Miguel insistió tercamente en el proyecto porque amaba genuinamente estos boleros tradicionales que había escuchado durante su infancia, y porque sentía que su voz finalmente había madurado lo suficiente técnicamente a los 21 años para hacer justicia a estas canciones que requerían control vocal sofisticado y profundidad emocional que no había poseído cuando era cantante adolescente. Romance se lanzó en noviembre de 1991, con expectativas comerciales extremadamente modestas de la disquera que había presionado para un presupuesto de marketing limitado, esperando ventas decentes pero no espectaculares. Pero el álbum inmediatamente conectó con audiencias de una manera que nadie había anticipado, convirtiéndose en un fenómeno cultural masivo que trascendió completamente generaciones. Los jóvenes que normalmente escuchaban música contemporánea se enamoraron de estas baladas románticas clásicas interpretadas con la voz potente y emotiva de Luis Miguel, que les daba frescura nueva. O mientras que audiencias mayores que habían crecido escuchando versiones originales de estos boleros en los años 40 y 50, sintieron nostalgia profunda escuchando a este joven artista revitalizar canciones de su juventud con respeto y pasión genuina. El álbum vendió más de 7 millones de copias globalmente en los años siguientes a su lanzamiento. Pasó semanas en el número 1 en charts de múltiples países. Ganó el premio Grammy al mejor álbum pop latino en 1993. Y más importante culturalmente, revitalizó completamente el género del bolero tradicional, introduciéndolo exitosamente a una nueva generación de oyentes que desarrollaron apreciación por este tipo de música romántica que había estado prácticamente muerta comercialmente durante décadas. Las canciones del álbum como No sé tú, Inolvidable, La Barca y Mucho Corazón se convirtieron en himnos románticos que sonaban constantemente en bodas, quinceañeras y eventos románticos en todo el mundo hispanohablante, y el éxito masivo del álbum
estableció un nuevo modelo de negocio para artistas jóvenes, demostrando que música tradicional podía ser comercialmente viable si se presentaba correctamente con producción moderna y interpretación apasionada. El impacto fue tan extraordinario que múltiples artistas latinos intentaron replicar la fórmula en años subsiguientes, lanzando sus propios álbumes de boleros o de música tradicional, con resultados variados, pero nunca alcanzando el éxito masivo de Luis Miguel, quien había sido el primero y había capturado perfectamente el momento cultural correcto. El éxito fenomenal de Romance naturalmente llevó a una secuela que Luis Miguel grabó en 1994 titulada Segundo Romance, que continuaba la fórmula de reinterpretar boleros clásicos con producción contemporánea sofisticada y con su voz que había madurado aún más durante los 3 años entre álbumes, desarrollando mayor riqueza tonal y control técnico refinado. Segundo Romance fue si acaso aún más exitoso comercialmente que el original, vendiendo más de 10 millones de copias globalmente y convirtiéndose en uno de los álbumes en español más vendidos en la historia de la música latina, según certificaciones de ventas oficiales. Y el álbum permaneció en el número 1 del Billboard Latin Albums Chart durante un récord de 32 semanas consecutivas, demostrando su dominio absoluto del mercado latino. El álbum incluía canciones como El día que me quieras, originalmente popularizada por Carlos Gardel, Historia de un amor y Solamente una vez, que se convirtieron en estándares permanentes del repertorio de Luis Miguel, que cantaría en prácticamente todos sus conciertos durante las siguientes 3 décadas. Entre estos 2 álbumes masivos de boleros, Luis Miguel también lanzó álbumes de material pop contemporáneo, que continuaban mostrando su versatilidad artística y su capacidad de dominar múltiples géneros musicales simultáneamente. Aries, lanzado en 1993, fue un álbum de pop latino contemporáneo, con producción más moderna y uptempo, que generó múltiples singles exitosos en radio y vendió más de 2 millones de copias. Ahí nada es igual, lanzado en 1996, continuó en dirección similar, mezclando baladas pop con algunas canciones más rítmicas, alcanzando ventas igualmente impresionantes. La capacidad de Luis Miguel de alternar exitosamente entre álbums de boleros tradicionales y álbums de pop contemporáneo, sin alienar a ninguna porción de su base de fans, demostró su dominio absoluto del mercado latino y su habilidad única de servir múltiples audiencias simultáneamente, maximizando su potencial comercial. Durante toda la década de los 90 y principios de los años 2000, Luis Miguel estaba en la cúspide absoluta de su poder artístico, alcanzando niveles de perfección vocal que pocos cantantes en cualquier idioma logran en sus carreras, mientras simultáneamente estaba en la cima de su poder comercial, generando ingresos masivos de múltiples fuentes. Sus giras mundiales eran eventos masivos que vendían estadios completos en cuestión de horas cuando se anunciaban tickets, con venues de 20 a 30 mil personas llenándose completamente en ciudades importantes de México, Estados Unidos, Argentina, Chile, España y otros mercados principales. Las giras eran producciones enormemente elaboradas con orquestas completas de 40 o 50 músicos en vivo. Diseño de escenario sofisticado con luces y efectos visuales de última tecnología. Hay setlists cuidadosamente curados que duraban 2 horas o más, mezclando sus éxitos pop con interpretaciones de boleros clásicos que demostraban el rango completo de sus capacidades vocales. Los tickets para sus conciertos costaban precios premium significativamente más altos que otros artistas latinos comparables, porque fans estaban dispuestos a pagar por la experiencia de verlo en vivo. Y se estima que generaba entre 20 a 30 millones de dólares por gira mayor, dependiendo del número de fechas y el tamaño de los venues. Ganó múltiples premios Grammy a lo largo de los 90, incluyendo 6 premios Grammy en total durante su carrera en categorías de música latina. Y también acumuló docenas de premios Billboard Latin Music Awards, NOW Premios. Lo Nuestro y otros reconocimientos de la industria que confirmaban su estatus como el artista dominante de su generación en música latina. Aparecía constantemente en programas de televisión de variedades en México,
Estados Unidos y otros países donde sus presentaciones en vivo eran eventos que generaban ratings masivos, y ocasionalmente concedía entrevistas exclusivas a periodistas selectos, aunque generalmente mantenía perfil bajo en medios, prefiriendo dejar que su música hablara por sí misma, en lugar de cultivar presencia mediática constante, como muchos otros artistas de su nivel de fama. Comercialmente también generaba millones adicionales de endorsements y partnerships con marcas de lujo que querían asociarse con su imagen de sofisticación y romance latino. Aunque era extremadamente selectivo sobre qué productos respaldaba públicamente, manteniendo estándares altos para preservar la integridad de su marca personal. Durante este periodo dorado de su carrera, entre aproximadamente 1991 y 2005, se estima conservadoramente que generó más de $100 millones en ingresos totales de todas las fuentes combinadas, incluyendo ventas de álbumes, regalías de composición, presentaciones en vivo, endorsements, apariciones en televisión y otros proyectos comerciales, haciendo de él uno de los artistas latinos más ricos de su generación, junto con figuras como Julio Iglesias, Gloria Estefan y Ricky Martin. Personalmente, sin embargo, Luis Miguel vivía una vida extremadamente privada y frecuentemente caótica, caracterizada por relaciones románticas intensas, pero turbulentas, comportamiento errático que sugería problemas con alcohol y posiblemente drogas, aunque nunca confirmado públicamente, y una tendencia a desaparecer de la vida pública durante meses, cuando no estaba activamente promocionando álbums o realizando giras. Durante los años 80 tuvo una relación seria con Mariana Yazbek, que fue documentada extensivamente en medios mexicanos del momento, porque eran una de las parejas de celebridades más fotografiadas de esa época. Pero la relación terminó eventual y aparentemente mal, aunque los detalles nunca fueron completamente públicos. En 1989, tuvo una relación breve con la actriz mexicana Stephanie Salas, con quien tuvo una hija llamada Michelle Salas nacida ese año. Pero Luis Miguel negó públicamente la paternidad durante años, y no tuvo ninguna relación con su hija durante su infancia, creando una situación extremadamente dolorosa para Michelle, que creció sabiendo quién era su padre, pero siendo completamente rechazada por él, hasta que ella era adulta cuando finalmente establecieron algún tipo de relación, aunque nunca cercana. Durante los años 2000, tuvo una relación larga y muy pública con la actriz mexicana Araceli Arámbula, con quien tuvo 2 hijos varones, Miguel nacido en 2007 y Daniel nacido en 2008. Y esta relación fue intensamente seguida por medios de entretenimiento en México y toda América Latina porque ambos eran superestrellas en sus respectivos campos. Pero la relación terminó muy mal alrededor de 2009, con acusaciones de ambos lados sobre infidelidad, comportamiento errático de Luis Miguel posiblemente relacionado con abuso de sustancias, y eventualmente batallas legales sobre custodia y manutención de los niños que se volvieron públicas y feas con Araceli, acusando a Luis Miguel de ser padre ausente, que no pagaba manutención adecuada, y Luis Miguel acusando a Araceli de usar a los niños para extraerle dinero excesivo, aprovechándose de su fama y riqueza. Después de la separación de Araceli Arámbula, Luis Miguel se volvió aún más recluso y privado, raramente apareciendo en público, excepto para presentaciones programadas y cancelando frecuentemente shows o giras completas, citando problemas de salud no especificados que alimentaron rumores constantes sobre su bienestar físico y mental. Entre 2010 y 2015 aproximadamente, Luis Miguel enfrentó problemas financieros serios que fueron reportados extensivamente en medios mexicanos, incluyendo deudas masivas con la Secretaría de Hacienda de México por impuestos no pagados que ascendían a varios millones de dólares, demandas de múltiples empleados incluyendo músicos, personal de gira y empleados domésticos alegando que no les había pagado salarios prometidos, embargos de varias de sus propiedades incluyendo una mansión en Acapulco, que fue subastada para pagar deudas, y reportes de que estaba viviendo en condiciones financieras precarias, a pesar de haber ganado cientos de millones de dólares durante su carrera debido a mala administración financiera, gastos excesivos en estilo de vida lujoso,
pagos masivos en divorcios y acuerdos con madres de sus hijos, y posiblemente pérdidas en inversiones mal aconsejadas. Los problemas financieros fueron exacerbados por el hecho de que Luis Miguel cancelaba frecuentemente presentaciones que estaban contractualmente garantizadas, resultando en demandas de promotores y venues buscando recuperar pérdidas. Y su reputación profesional sufrió considerablemente durante este periodo, cuando pasó de ser visto como artista extremadamente profesional y confiable, a siendo considerado errático e imposible de trabajar debido a las cancelaciones constantes y su comportamiento impredecible. Había también preocupación creciente entre fans y medios sobre su salud general, porque en las pocas apariciones públicas que hacía lucía significativamente diferente que en su apogeo de los 90. Había ganado peso considerable. Su voz parecía deteriorada comparada con su pico vocal de años anteriores. Y su comportamiento en entrevistas, cuando raramente las concedía, era a veces incoherente o evasivo, sugiriendo posibles problemas con alcohol o medicamentos, aunque nunca confirmado definitivamente por Luis Miguel ni por gente cercana a él, que consistentemente negaba cualquier problema de adicción, alegando que simplemente estaba cansado de décadas en el negocio del entretenimiento y que merecía privacidad y tiempo lejos de escrutinio público constante. En 2018, la carrera y relevancia pública de Luis Miguel experimentó un resurgimiento absolutamente masivo e inesperado cuando Netflix estrenó Luis Miguel la serie, el 22 de abril. Una serie biográfica dramatizada autorizada, que fue producida con la cooperación parcial y directa de Luis Miguel mismo, quien participó en desarrollo creativo. Lo revisó guiones antes de filmación y retuvo poder de veto sobre contenido que considerara demasiado invasivo de su privacidad o incorrecto factualmente sobre su historia personal. La serie fue creada por el escritor y productor argentino Mark Burnett, junto con el guionista mexicano Daniel Krause, quien pasó años investigando exhaustivamente la vida de Luis Miguel, a través de entrevistas con docenas de personas que lo conocieron en diferentes etapas de su vida, incluyendo músicos que trabajaron con él, empleados de sus compañías disqueras, amigos de infancia, exparejas románticas que estuvieron dispuestas a hablar off the record, y miembros de su familia extendida tanto del lado de su padre español como del lado de su madre italiana. La primera temporada de 13 episodios dramatizaba su vida desde aproximadamente 1981, cuando tenía 11 años, y comenzaba su carrera profesional, hasta mediados de los 90, cuando ya era una superestrella consolidada internacional, cubriendo en detalle traumático su relación profundamente abusiva con su padre, Luisito Rey, interpretado magistralmente por el actor español Óscar Jaenada, quien capturó perfectamente la personalidad narcisista, manipuladora y violenta del padre según todos los reportes de gente que lo conoció personalmente. La serie no se limitaba a mostrar solo el abuso físico directo, como las golpizas que Luisito Rey administraba regularmente a su hijo cuando cometía errores durante ensayos o presentaciones, sino que mostraba en detalle el abuso psicológico sistemático diseñado para mantener a Luis Miguel aterrorizado y completamente dependiente de su padre, incluyendo castigos como negar comida, aislamiento social forzado, prohibiéndole tener amigos fuera del círculo controlado por su padre, y manipulación emocional constante, haciéndolo sentir que sin Luisito Rey sería nada, y que su éxito era completamente producto del genio de su padre, en lugar de su propio talento extraordinario. Pero el elemento más dramático e impactante de la serie fue su tratamiento del misterio de la desaparición de Marcela Basteri, interpretada por la actriz española Ana Fabella, quien le dio humanidad y profundidad al personaje, mostrándola no solo como víctima pasiva del abuso de Luisito Rey, sino como madre amorosa que intentaba desesperadamente proteger a sus 3 hijos de la violencia de su padre, mientras simultáneamente lidiaba con su propia victimización en un matrimonio donde era golpeada regularmente, humillada públicamente, aislada de su familia en Italia y controlada financieramente sin acceso a dinero, a pesar de que su hijo mayor generaba millones. La serie dedicó episodios enteros en la primera temporada a reconstruir los eventos alrededor de su desaparición en agosto de 1986.
mostrando dramáticamente el último viaje a Italia donde Luis Miguel y Marcela pasaron tiempo juntos, que él atesora como los últimos momentos felices con su madre. Y luego presentando la versión de eventos donde Luisito Rey supuestamente la confrontó en Italia sobre su intención de divorciarse y llevarse a los niños. Una confrontación que, según la teoría presentada en la serie, terminó con Marcela muerta a manos de Luisito Rey, o de alguien contratado por él. Aunque la serie, por razones legales obvias, no podía mostrar directamente un asesinato sin evidencia definitiva, así que usó ambigüedad dramática, dejando la escena final de Marcela intencionalmente poco clara, permitiendo a los espectadores inferir lo que probablemente pasó, basándose en el comportamiento de Luisito Rey en episodios posteriores. Esta presentación del misterio generó controversia masiva, especialmente con algunos familiares sobrevivientes de Luisito Rey, quienes protestaron públicamente que era difamación injusta presentar a un hombre muerto, que no podía defenderse como potencial asesino sin tener evidencia judicial definitiva que lo probara más allá de duda razonable. Pero la mayoría de espectadores, críticos de televisión y analistas del caso sintieron que la serie estaba simplemente dramatizando lo que muchas personas cercanas a la familia Basteri habían sospechado durante décadas, basándose en el comportamiento conocido de Luisito Rey, en sus amenazas posteriores a Luis Miguel sobre guardar secretos, en su negativa absoluta a cooperar con investigaciones sobre Marcela y en el testimonio de múltiples personas que presenciaron su violencia doméstica extrema contra ella en los meses previos a su desaparición. Luis Miguel mismo nunca comentó públicamente sobre la representación específica de la desaparición de su madre en la serie, pero el hecho de que permitiera que fuera incluida con su cooperación sugiere fuertemente que cree, o al menos considera extremadamente probable, que su padre estuvo directamente involucrado en la desaparición permanente de su madre. La serie fue un éxito absolutamente fenomenal, superando todas las expectativas de Netflix y de los productores, convirtiéndose instantáneamente en una de las series en español más vistas en la historia de la plataforma, hasta ese momento con decenas de millones de hogares en todo el mundo, viéndola durante sus primeras semanas de estreno y generando conversación masiva en redes sociales, en medios de entretenimiento y en conversaciones casuales en prácticamente todos los países hispanohablantes donde Luis Miguel era conocido. El impacto cultural fue extraordinario, renovando interés global en la música de Luis Miguel, especialmente entre generaciones más jóvenes de 20 a 30 años que no habían estado previamente familiarizadas con su trabajo, porque lo consideraban música de sus padres o abuelos, pero que después de ver la serie dramatizada de su vida, desarrollaron apreciación nueva por su talento vocal, curiosidad sobre su catálogo extenso de música, y empatía profunda por el trauma que había experimentado durante su infancia y juventud, que hacía su éxito aún más impresionante, considerando los obstáculos que había tenido que superar. Las ventas y streaming de su música explotaron inmediatamente después del estreno de la serie, con sus álbums clásicos como Romance y Segundo Romance, reingresando a charts de ventas en múltiples países décadas después de su lanzamiento original. Sus canciones más famosas generando millones de reproducciones diarias en Spotify y otras plataformas de streaming, alcanzando audiencias completamente nuevas que nunca habían escuchado sus baladas románticas ni sus interpretaciones de boleros clásicos. Y sellos discográficos lanzando compilaciones nuevas y ediciones especiales de sus trabajos anteriores, capitalizando el interés renovado masivo. El éxito comercial para Luis Miguel personalmente fue extraordinario, generando millones de dólares en regalías aumentadas de ventas y streaming, que llegaron exactamente en el momento cuando más los necesitaba, dado que estaba lidiando con problemas financieros serios de deudas con Hacienda y demandas de empleados no pagados. Así que la serie efectivamente lo rescató de una situación financiera potencialmente desastrosa, que habría podido resultar en bancarrota formal, si no hubiera tenido el ingreso masivo renovado que la serie generó. El éxito masivo de la primera temporada garantizó que Netflix ordenara inmediatamente una segunda temporada que se estrenó en abril de 2021, continuando la historia desde finales de los 90 hasta aproximadamente 2005, cubriendo su relación con Mariah Carey.
que había sido extremadamente publicitada en su momento, cuando ambos eran superestrellas globales en la cúspide de sus carreras, y que terminó mal, aunque los detalles específicos nunca fueron completamente públicos. Su relación con la diseñadora mexicana Stephanie Salas y el nacimiento de su hija Michelle, aunque la serie trató este tema con sensibilidad, dado que Michelle Salas es una persona real que vive actualmente y que merece privacidad sobre los detalles de su infancia complicada y sus crecientes problemas con control de su carrera, con personas que lo rodeaban intentando explotarlo financieramente, similar a como su padre lo había explotado durante su niñez, y con el peso psicológico acumulado de décadas en el centro de atención pública extrema, sin nunca tener verdadera privacidad o normalidad en su vida personal. La segunda temporada también profundizó en sus esfuerzos continuos por encontrar a su madre, mostrando escenas dramáticas de Luis Miguel contratando investigadores privados, siguiendo pistas en Argentina e Italia, y experimentando la frustración devastadora de cada callejón sin salida que lo dejaba sin respuestas definitivas sobre el destino de Marcela. Durante 2018 y 2019, Luis Miguel realizó giras masivas en México, Estados Unidos y América Latina, vendiendo shows completamente en venues enormes y demostrando que todavía tenía poder de convocatoria masivo, especialmente entre audiencias de 30 a 60 años que habían crecido con su música, pero también atrayendo fans más jóvenes que habían descubierto su trabajo a través de la serie de Netflix. Actualmente, en 2025, Luis Miguel continúa activo profesionalmente, realizando presentaciones ocasionales y manteniendo presencia en streaming de música, donde sus canciones clásicas siguen generando millones de reproducciones mensuales. Pero su vida personal permanece extremadamente privada, con muy pocas entrevistas concedidas y mínima interacción con medios o redes sociales. Ha reconciliado parcialmente con su hija Michelle Salas, quien ahora es modelo exitosa y con quien mantiene relación, aunque no cercana según reportes. Y según fuentes, mantiene relación con sus hijos menores Miguel y Daniel, aunque los detalles son completamente privados, porque tanto Luis Miguel como Araceli Arámbula protegen ferozmente la privacidad de los niños. Su salud financiera aparentemente se ha estabilizado después de los problemas de la década anterior, habiendo pagado muchas de las deudas con Hacienda a través de acuerdos de pago y habiendo generado ingresos renovados masivos de las giras post-Netflix y de regalías aumentadas de streaming. Pero el misterio de su madre desaparecida permanece completamente sin resolver casi 40 años después de su desaparición, en 1986. Y según gente cercana a Luis Miguel, este sigue siendo el dolor más profundo de su vida, y la pregunta que más lo atormenta, no teniendo nunca respuestas definitivas sobre qué le pasó a Marcela Basteri, ni poder darle cierre a este capítulo devastador de su historia familiar. Ha dicho en las pocas entrevistas donde ha hablado sobre el tema que nunca dejará de buscar a su madre mientras esté vivo, y que gasta recursos significativos siguiendo cualquier pista que surja, sin importar cuán improbable parezca, manteniendo la esperanza de que algún día finalmente descubrirá la verdad, aunque reconoce que con cada año que pasa, es cada vez menos probable que encuentre respuestas definitivas, especialmente ahora que su padre está muerto, y cualquier otra persona que pudiera haber tenido información directa sobre lo que pasó, probablemente también ha muerto o nunca hablará públicamente. La historia de Luis Miguel es fundamentalmente sobre el costo humano del éxito extremo alcanzado a edad temprana, sobre cómo la explotación y el abuso infantil pueden coexistir con talento extraordinario y logros profesionales masivos, sobre el trauma duradero causado por violencia doméstica y por la pérdida ambigua de un ser querido cuyo destino nunca se conoce definitivamente, y sobre cómo el misterio sin resolver puede perseguir a alguien durante décadas enteras, afectando cada aspecto de su vida personal y profesional. Pero también es importante reconocer que Luis Miguel no fue el único afectado por la desaparición de Marcela y por el abuso de Luisito Rey. Sus dos hermanos menores, Alejandro y Sergio, vivieron sus propios traumas paralelos, que fueron igualmente devastadores,
aunque menos públicos porque no tenían la fama de Luis Miguel para protegerlos o los recursos financieros para buscar ayuda profesional adecuada. Alejandro Basteri, el hermano del medio nacido en 1971, apenas un año después de Luis Miguel, creció en la sombra de su hermano mayor, viendo cómo Luisito Rey dedicaba toda su atención, energía y recursos a explotar el talento de Luis Miguel, mientras básicamente ignoraba a Alejandro y Sergio tratándolos como accesorios irrelevantes de la familia, que no generaban dinero y, por lo tanto, no merecían inversión emocional o financiera. Alejandro desarrolló sus propias aspiraciones musicales queriendo seguir los pasos de su hermano, y lanzó una carrera como cantante bajo el nombre artístico Alex Basteri en los años 90. Pero nunca alcanzó ni remotamente el éxito de Luis Miguel, a pesar de tener talento vocal decente y el apellido famoso. Parcialmente, porque simplemente no poseía el mismo nivel de talento excepcional que Luis Miguel, y parcialmente porque la industria de la música nunca lo tomó completamente en serio, viéndolo principalmente como el hermano menor, tratando de capitalizar en la fama de su hermano en lugar de artista legítimo por derecho propio. La relación entre Luis Miguel y Alejandro se volvió tensa durante años con Alejandro, sintiendo resentimiento comprensible de que su hermano mayor había tenido todas las oportunidades, toda la atención y todo el éxito, mientras él luchaba en obscuridad relativa. Y hubo periodos largos donde los hermanos no se hablaban debido a conflictos sobre dinero, sobre la herencia familiar limitada que existía, y sobre responsabilidades de cuidar a su hermano menor, Sergio Basteri, como el hermano menor nacido en 1978, cuando la familia ya estaba completamente disfuncional con Marcela, siendo abusada regularmente por Luisito Rey y Luis Miguel, siendo explotado intensivamente en su carrera musical. Tuvo probablemente la infancia más traumática de los tres hermanos, porque era tan joven cuando Marcela desapareció en 1986, teniendo solo 8 años, y básicamente perdiendo a su madre en el momento más formativo de su desarrollo psicológico. Sergio vivió con Luis Miguel durante algunos años después de que Luis Miguel despidió a su padre y tomó control de sus propias finanzas. Pero la relación era complicada porque Luis Miguel estaba constantemente viajando para giras y grabaciones y no tenía capacidad real de ser figura paterna para su hermano menor, a pesar de tener buenas intenciones. Así que Sergio fue criado parcialmente por empleados de Luis Miguel y parcialmente por familia extendida en diferentes momentos, viviendo una infancia fragmentada sin estabilidad real ni figura materna después de que Marcela desapareció. Sergio desarrolló problemas de adicción a drogas durante su adolescencia y adultez temprana, según múltiples reportes no confirmados oficialmente. Luchó con depresión severa relacionada con el trauma de perder a su madre tan joven y nunca tener respuestas sobre qué le pasó. Le intentó suicidio en al menos una ocasión conocida públicamente, que fue reportada en medios mexicanos, aunque los detalles específicos fueron mantenidos privados por la familia. La relación entre Luis Miguel y Sergio fue particularmente complicada porque Luis Miguel sentía enorme culpa de no haber podido proteger adecuadamente a su hermano menor del trauma familiar y de no haber podido darle la estabilidad que necesitaba durante su infancia y adolescencia. Pero simultáneamente, Luis Miguel estaba lidiando con sus propios traumas masivos y con las demandas abrumadoras de mantener una carrera al nivel más alto de la industria del entretenimiento, lo cual dejaba poco tiempo o energía emocional para ser el hermano mayor presente y de apoyo que Sergio desesperadamente necesitaba. Hubo periodos donde los hermanos estaban muy unidos hablando regularmente, y Luis Miguel apoyando financieramente a Sergio pagando sus gastos de vida, tratamientos de rehabilitación cuando era necesario y proporcionándole oportunidades de trabajo en su organización. Pero también hubo periodos de distanciamiento cuando las adicciones de Sergio se intensificaban, o cuando conflictos sobre dinero o sobre decisiones relacionadas con continuar buscando a su madre desaparecida creaban tensiones que hacían la comunicación difícil o imposible temporalmente. Los tres hermanos Basteri compartían el trauma único de haber perdido a su madre en circunstancias misteriosas y nunca tener cierre sobre su destino.
de haber sido abusados o al menos afectados por el abuso de un padre violento y narcisista, o el de haber crecido en un ambiente familiar profundamente disfuncional que los marcó permanentemente de maneras que afectaron sus relaciones, su salud mental y su capacidad de confiar en otros durante toda su vida adulta. El hecho de que solo Luis Miguel alcanzó éxito masivo y estabilidad financiera, mientras sus hermanos lucharon con obscuridad relativa, problemas financieros, adicciones y problemas de salud mental, demuestra cómo el trauma afecta a diferentes personas de maneras diferentes dependiendo de múltiples factores incluyendo edad cuando ocurrió el trauma, recursos disponibles para procesarlo, talento o suerte que permite éxito profesional que puede proporcionar distracción o propósito, y personalidad individual que determina mecanismos de afrontamiento. Luis Miguel construyó una de las carreras más exitosas en la historia de la música en español, vendiendo más de 100 millones de discos durante 4 décadas, ganando 6 premios Grammy, llenando estadios en todo el mundo, convirtiéndose en un ícono cultural para generaciones de fans hispanohablantes y generando una fortuna estimada en cientos de millones de dólares. En su pico, aunque mucho de ese dinero se evaporó posteriormente por mala administración, gastos excesivos, deudas tributarias y acuerdos de divorcios costosos. Pero logró todo esto mientras cargaba el peso devastador de un padre abusivo, que lo explotó brutalmente durante su infancia robándole millones y su niñez normal. De una madre que desapareció misteriosamente cuando él tenía 16 años,